Y luego las intervenciones. Bueno, estamos hoy aquí para realizar un primer acto de homenaje a nuestro camarada, el luchador comunista Andrés Alvarado Janina. El camarada Andrés, como la mayoría de los que están presentes saben bien, se caracterizó siempre por ser un militante comunista con un alto grado de conciencia y una gran capacidad de acción. Estas dos características fueron las que hicieron posible que plantase cara directamente a la barbarie de la lógica capitalista que somete al conjunto de la clase obrera a un estado permanente de explotación. El camarada Andrés, tanto desde el movimiento vecinal, que en ese momento tenía su epicentro más importante en el barrio de Tres Palmas, como desde su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas, por la coalición Unión del Pueblo Canario, Asamblea Canaria, lideró importantes luchas, entre ellas la subasta del barrio de Tres Palmas o la guerra del agua. Estas batallas, por suerte, forman parte hoy del legado de lucha de nuestro pueblo y, lo que es más importante, nos marcan la dirección a seguir. Porque precisamente hoy, en medio de esta crisis estructural del capitalismo, se hace cada vez más necesario volver a activar la lucha de los barrios obreros y populares. Tenemos que volver a resucitar el movimiento vecinal como una herramienta para que la clase obrera, junto a su partido de vanguardia, el PSPC, le plante cara de forma decidida al capitalismo y luche por su emancipación. Y el PSP es precisamente el partido del que Andrés fue fundador en 1984 y de cuyo primer comité central fue nombrado miembro. El próximo 20 de julio se cumplen ya 10 años desde que nuestro camarada Andrés fallece esperando unas pruebas médicas que no llegaron a tiempo y que le habían brindado la oportunidad de seguir ocupando su puesto, un puesto de combate durante más tiempo a nuestro lado. Esto que le ocurrió al camarada Andrés y que le pasa hoy en día a muchos trabajadores y trabajadoras por los recortes que está sufriendo la sanidad pública, nos demuestra una vez más que el único futuro para la clase obrera dentro del capitalismo es la miseria y la muerte. Y que es nuestro derecho, pero también nuestro deber y nuestra obligación luchar para acabar con esa barbarie. Y eso significa luchar por la consecución del socialismo y del comunismo. Y bueno, precisamente para honrar el legado del camarada Andrés, pero sobre todo para seguir luchando donde él lo dejó, hemos organizado un conjunto de actos de homenaje desde el PSPC, los CJC y la Asociación de Vecinos Unidos del barrio de Tres Palmas, que es el barrio en el que vivió, luchó y murió nuestro camarada. Ahora, Bien, este es el programa de los actos homenaje. Como ven, empezamos hoy abriendo boca con este acto en el que presentamos el programa. El día 21 de junio haremos un mural comunitario en el que esperamos que todos estén presentes y participen y pongan su granito de arena para pintar ese muro en homenaje al camarada, y también tiene una función reivindicativa de volver a recuperar la Casa del Niño como centro sociocultural para el Cono Sur, que fue una de las grandes luchas que también dio el camarada Andrés en su momento. El 12 de julio, en el Colegio Dr. Juan Negrín, tendremos el torneo de fulbito, el primer torneo de fulbito, Andrés Alvarado Janina. Habrá dos grupos, yo no tengo mucho de fútbol, entonces, bueno, como era alevines y juveniles o algo así. Bueno, en la sección de inscripción tienen más información sobre eso. Y luego el día grande, el día de los actos más importantes, es el 19 de julio, el día más cercano a la fecha del fallecimiento del camarada Andrés. Y como ven, bueno, tendremos diferentes actos a lo largo de todo el día. Empezaremos con una exposición colectiva de pintura y escultura, luego una mesa redonda en la que se hablará del presente y el futuro del movimiento vecinal de los barrios del Cono Sur. También se colocará la placa identificativa de la Plaza de la Guerra del Agua, que es una placa que no se ha colocado después de todos estos años de lucha. Luego a las 2:30 tendremos una gran paella y a las 5 una simultánea de ajedrez, siguiendo con la tradición ajedrecista que está implantada dentro del barrio de Tres Palmas. A las 7 será el estreno de un nuevo documental. Ahí pone proyección de documentales. Realmente el de Tres Palmas, un esfuerzo común, se hará una serie de proyecciones a lo largo de toda la jornada. Para los, si no les quieren ir a una hora, porque pueden ir a otra. Y a las 7 lo que se hará será estrenar un nuevo documental, que es Andrés Alvarado Janina continuando su lucha 2004-2014, en el que bueno, se hará un documental que es un recordatorio, un homenaje al camarada,
pero también es un presente sobre el barrio, sobre todo lo que se sigue haciendo dentro del barrio, con el centro cívico, con el compañero Bernardino y todas las actividades que siguen teniendo dentro del barrio de Tres Palmas. Y luego ya inauguramos, finalizamos la jornada a las 8:30 con las entregas de los premios tanto de Fulvito como de ajedrez, también un recital poético y un gran concierto. Y allí esperamos obviamente verles a todos. Ahora lo que vamos a hacer es poner un fragmento del documental Tres Palmas, un esfuerzo común. Son 15 minutos, el documental entero duraba como casi 40 minutos, entonces hemos cortado y pegado, falta mucha gente, pero hemos intentado hacer un resumen lo más significativo posible y después daremos paso a las intervenciones, ¿de acuerdo? Pues ahora les dejamos el documental. A ver si lo pueden sacar ahí. Bueno, ahora vamos a pasar a las intervenciones y en primer lugar va a hablar el historiador Agustín Milleres. Bien, señoras y señores, ignoro por qué extrañas razones al final de la tesis doctoral del profesor Oswaldo Brito González de la Universidad de La Laguna sobre el movimiento obrero en Canarias se nos dice que entre la izquierda anterior al 18 de julio de 1936 y la organizada en la clandestinidad con posterioridad a esta fecha no hay relaciones algunas de continuidad. Esto, según mis datos, no se produce en la isla de Tenerife ni en la isla de La Palma y, desde luego, no se produce en la isla de Gran Canaria. Andrés Alvarado Janina es un ejemplo de esa continuidad, de esos enlaces, de esos anclajes entre la izquierda de la Segunda República, o de fechas anteriores, con la izquierda que lucha contra la dictadura franquista y durante la transición y con posterioridad a la misma. Hijo de un hombre, Domingo Alvarado Caballero, que fue concejal del Ayuntamiento de Las Palmas, electo en la plancha de la Conjunción Republicano Socialista en las elecciones históricas de abril de 1931, concejal hasta 1934, en que el gobierno derechista de Lerroux depuso a los ayuntamientos democráticos e instaló comisiones gestoras al frente de muchas municipalidades, entre ellas la de Las Palmas de Gran Canaria, y retoma el cargo justamente con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. Domingo Alvarado Caballero va a ser procesado en el proceso que involucró a los resistentes en el gobierno civil el mismo día 17 y 18 de julio de 1936, va a ser condenado a 12 años y un día de cárcel, va a permanecer en prisión hasta agosto de 1940. Se ha señalado que se vinculó a la izquierda del Partido Socialista y aunque no contamos con monografías exhaustivas que nos analicen el papel del socialismo gran canario durante la Segunda República, lo que conozco es que en efecto esa vinculación con el ala izquierda, con el ala caballerista existió, tuvo problemas en un momento con la agrupación, con la dirección de la agrupación socialista de Las Palmas y desde luego en el primer semestre de 1936 estuvo ligado a la redacción del semanario Vanguardia, que justamente reunía estos sectores más de izquierda del Partido Socialista y donde hubo gente, los asesinados por el franquismo, como dos de la expedición del Dóminer, Primitivo Pérez Pedraza o Félix González Monzón. Con estos antecedentes, pues, establecemos unos nexos de continuidad con la lucha que desarrolla su hijo Andrés Alvarado Janina a partir de la incorporación al movimiento Canarias Libres, organizado con motivo del asesinato legal del Corredera en octubre de 1959. Su lucha en este movimiento, como él bien señaló, y yo planteaba también en el otro texto, no reunía exclusivamente independentistas. Hubo independentistas en su vida, pero la mayoría se orientaba por la liberación de Canarias en un terreno federal o autonómico, y lo cierto es que tenía una clara escora hacia el socialismo, este movimiento Canarias Libre. No era un puro movimiento nacionalista a seca o de carácter burgués.
figuras destacadas de ese movimiento Canarias Libre, o Fernando Sagaceta, por supuesto, o incluso Carlos Suárez, el abogado, y luego dentro de los detenidos, mi pariente Arturo Cantero, su hermano Jesús. Quiero citar a una persona que generalmente cuando se habla del movimiento Canarias Libre y de la lucha de los comunistas posteriormente, pues siempre se olvida o se le margina, no sé por qué. Me refiero a Manuel Vizcaíno, que fue también de los promotores de Canarias Libre y luego va a estar vinculado al Partido Comunista y caerá en el proceso de Sardina del Norte en septiembre de 1968. Bien, con motivo de su vinculación al movimiento Canarias Libre, Andrés Alvarado Janina va a ser detenido, procesado, Consejo de Guerra, condenado a 4 años de cárcel, cumple del 62 al 64 y estando justamente en prisión se incorpora al Partido Comunista, lo mismo que haría en la prisión de Burgos su compañero Fernando Sagaceta, el abogado Fernando Sagaceta Cabrera. Bueno, realmente cuando se me invitó a participar en este acto, como en calidad de historiador, yo dije pocas cosas voy a decir nuevas, porque teniendo este partido, que fue el suyo, publicado un libro, Andrés Alvarado Janina, un comunista canario, donde más o menos están recogidas los hilos fundamentales de su actuación, realmente nada más que voy a hacer recrear pues, algunos de los elementos básicos de esa biografía de combatiente rojo, de combatiente comunista. Quiero plantear que la incorporación al Partido Comunista y sobre todo a la dirección del mismo, después de la caída de Sardina del Norte, se renueva en la dirección del Partido Comunista, el Comité Provincial, el Comité Regional, aparece ya el Comité Regional del Partido Comunista de España, presidido por José Carlos Mauricio. Y en ese momento pues, va a ser cooptado a esa dirección de los comunistas isleños en aquel momento y va a tener una activa participación en el movimiento vecinal, como acabamos de ver y contemplar en el documental, como presidente de la cooperativa de vivienda Tres Palmas y luego de la Sociedad Anónima de Consumidores Tres Palmas, toda esta obra desarrollada a principios de los años 70. Y es una obra que luego se va a vincular a procesos de lucha como los de 1975-77 contra la subasta del Parque Tres Palmas, o luego ya la célebre Guerra del Agua, arranca en el 81, pero tendrá su culminación a lo largo del año 83, sobre todo durante el verano de este año. Lo que quiero plantear es que este tipo de movimiento vecinal, de lucha, hay que encardinarla al Partido Comunista de España. Y encardilarla al Partido Comunista de España en este momento implica ligarla al eurocomunismo. Sí, esta obra, el movimiento vecinal, este documental que acabamos de ver, no sé de qué año es, pero sería del 74 o 75. Bueno, es la obra de los eurocomunistas, es la obra de un partido dirigido por José Carlos Mauricio, y es una cooperativa que trae a Santiago Carrillo, que trae a Nicolás Sartorio, que hemos visto en el documental, que trae a Ramón Tamames, y esa vinculación al eurocomunismo de Andrés Alvarado Janina lo hace ser candidato en las elecciones parlamentarias, las primeras democráticas de junio de 1977. Y que más, no solo va a ser candidato, sino que luego será presidente, secretario, responsable político del Comité Insular del Partido Comunista Canario, el Partido Comunista de Canarias. Es justamente a finales de 1978, estaba en el cargo de responsable político de febrero de ese año, cuando va a empezar el proceso de ruptura con el reformismo, de ruptura con el eurocomunismo, que va a traducirse en divisiones a principios de 1979 del Comité Central del Partido Comunista de Canarias. Dimite el escultor Tony Gallardo, el antiguo camarada de la Unión de Juventudes Comunistas Adrián Denis Marrero y el propio Andrés Alvarado Janina, divisiones a las que siguen el arquitecto Antonio Cabral, el propio Carmelo Suárez Cabrera, también arquitecto, y la del crítico musical peninsular Antonio Gómez. A partir de este momento es cuando se va a producir, no por parte de todo este conjunto de camaradas que dimitieron del Comité Central del Partido Comunista de España, no por parte de todo el grupo, pero por parte de un sector significativo, su aproximación a las posiciones leninistas, y sobre todo cuando el Partido Comunista de España, la dirección carlista, rompe con el leninismo, rompe con el marxismo-leninismo. Y en esa aproximación va a tener una manifestación temprana, consultando justamente esta mañana el servicio del Hable, prensa digitalizada por la universidad, me encuentro con un escrito, un resumen de un escrito firmado por 153 comunistas en febrero de 1979, justamente,
en solidaridad con la República de Vietnam, fue remitido a la Embajada de Vietnam en Madrid, ¿no?, ante la agresión de que fue víctima el pueblo vietnamita por parte de la República Popular China. Y observo cómo este escrito está encabezado por Fernando Sagaceta, Hernán Pires, Félix Parra, ya aparece Antonio Cabral, Pedro Liñana, José del Toro, Joaquín Sagaceta, Agustín Alvarado Janina, Rafael Roca, un viejo militante. Y me he quedado sorprendido porque está la firma de Andrés Alvarado Janina al lado de la mía. Yo no me acordaba de esto ya, ciertamente, ¿no? Esto implica que ya Andrés, junto con otros camaradas que habían roto con el Partido Comunista Carrillista, ya escoraba hacia una dirección leninista. Y luego eso se va a refrendar cuando en abril de 1982 se exprese el saludo al 8º Congreso del Partido de los Comunistas Catalanes. Ese Partido de los Comunistas Catalanes había sido la escisión de los leninistas opuestos al eurocomunismo dentro del PSUV, dentro del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Una sesión encabezada por un dirigente histórico, los fundadores del PSUV, Pere Ardiaga, a quien tuve la ocasión de conocer en Las Palmas por esta fecha, creo recordar. Bien, este escrito es un saludo a ese congreso de los comunistas catalanes, de los leninistas catalanes, pues está encabezado, tiene por segundo firmante a Andrés Alvarado Janina. Y aquí me encuentro con dirigentes históricos del Partido Comunista que nos vinculan también a la etapa republicana. Está Mateo González Socorro, dirigente del Socorro Rojo Internacional, o está Rafael Roca Suárez, uno de los fundadores también del primer radio comunista de Las Palmas. Y luego, por supuesto, aparecen miembros también de ese sector, ¿no?, que había roto con el eurocomunismo, como Carmelo Suárez Cabrera, o gente que estaba ya vinculada también al leninismo, como el propio José del Toro Augusto, ya citado. En ese momento es cuando Andrés Alvarado se vincula a la célula del Partido Comunista de España inicialmente, y de ahí también su papel en la candidatura. Va a ser candidato a la alcaldía en las elecciones de 1984 y va a ser concejal por UPC, la Unión del Pueblo Canario, la alianza que sustituyó a Pueblo Canario Unido, en unión con Asamblea Canaria. Va a ser una labor en el ayuntamiento muy interesante, donde se desarrolla, en cuyo marco se desarrolla justamente la lucha de la guerra por el agua. Una biografía, por lo tanto, creo que marcada por los conflictos, las evoluciones propias de los comunistas en la segunda mitad del siglo XX, pero que a partir de su ligazón ya con el llamado PS. En el Congreso de Unificación Comunista que se celebra en Madrid en enero de 1984, partido dirigido en aquel momento por Ignacio Gallego, su incorporación al Comité Central, junto con Fernando Sagaceta, Joaquín Sagaceta, Antonio Cabral o Pedro Liñana, o el tinerfeño Roberto García Luis, lo van a vincular ya decididamente a la lucha por la recuperación del Partido Comunista en el Estado español, por lo tanto, a desembocar inmediatamente en la constitución del Partido Comunista de los Pueblos de España. Recuerdo que la última vez que hablé con Andrés Alvarado Janina fue en este mismo foro, justamente, cuando presentamos la publicación de Archipiélago Rebelde. Y en ese marco, me acuerdo que él intervino desde el público, cuando presentamos esta publicación del Partido Comunista, y me dijo, bueno, lo dijo ante el público en general, que tenía que haber destacado en negrita, con mayor letra, el párrafo con el que arrancaba el segundo fragmento de mi prólogo, que hice el prólogo de esta obra, en honor justamente a Andrés Alvarado Janina, y también para engrandecer en parte también este acto, voy a leer ese fragmento de mi texto que él tanto resaltó por su importancia. Dice: la memoria suele ser frágil y al capitalismo le conviene la amnesia de los pueblos. Es más fácil dominar a quienes ignoran las razones, mejor las sin razones de lo ocurrido, que a cuantos saben los antecedentes de lo que pasa. Para mantener la explotación del hombre por el hombre, un buen complemento de la fuerza represora es el silencio y el olvido de las luchas populares a lo largo del tiempo. Con este acto, evidentemente, estamos rompiendo con esta tónica y homenajeando esas luchas populares a lo largo del tiempo. Nada más, muchas gracias.
secretario de la Asociación de Vecinos Unidos de Tres Palmas. Buenas tardes. Bueno, yo después de esta función de Miguel tengo ganas de ya no acordar, porque yo no tengo práctica de hablar en público y simplemente voy a decir 4 cositas de mi acompañamiento de Andrés durante todos estos años. Nosotros, desde que empezamos a vivir en Tres Palmas, en el año 78, cuando nos casamos, en el bloque 5, Lola y yo, nos incorporamos al trabajo colectivo. Ahí también estoy picando piedras en esa película, y a partir de ahí nació una comisión de cultura y deportes que Andrés me fichó para ese tema. Desde ese momento ya empezamos a hacer la labor de equipar el barrio con una biblioteca, empezamos a trabajar el tema de ajedrez, y así hemos continuado hasta hoy. El desarrollo que he tenido yo con él durante todos estos años era la aportación que hacía desde mi parte. Yo era el que estaba encargado de hacer los proyectos, de hacer las solicitudes, de presentarlas, de hablar con los técnicos, etc. Tengo varias anécdotas. A él le gustaban mucho los partidos de Barcelona, y yo aprovechaba ese momento para ir a la casa y yo, Andrés, finalmente ponían a punto y seguía. Oye, tiene 2 partidos. Y aprovechaba y me iba al día siguiente a presentar todas las subvenciones en los documentos, y confiaba plenamente en mí cuando hacía ese tipo de gestión. Nosotros, gracias a esa forma de actuar, hemos tenido desde ese periodo hasta ahora, hemos seguido en esa lucha de conseguir elementos que nos ayudaran a llevar a cabo todo el programa que teníamos, como subvenciones tanto del Cabildo como del gobierno, como del ayuntamiento, etc. Cuando nosotros hicimos el proyecto de la biblioteca, por ejemplo, nos decían, bueno, ¿cómo es posible que ustedes le apoyen el PP y Pepa Rosado hagan la biblioteca? Ella lo que ha visto es un proyecto que hemos presentado a la Junta de Vecinos, que le ha parecido perfecto, y entonces ha apoyado ese proyecto. O sea, yo le decía que los pueblos opuestos se atraen, ¿no? O sea, los comunistas y los populares. Y así sucesivamente. O sea, nosotros hemos siempre presentado proyectos, hemos usado la técnica de no ir a los políticos precisamente, sino a los técnicos. Es un poco la idea que siempre he usado yo, y la verdad que ha funcionado perfectamente hasta hoy. Todo lo que tenemos ahí es puro trabajo. Hay una frase de hace poco que hizo un comentario un presidente de la Bahía Plata que decía, no, es que a Tres Palmas le dan todo. Y salió con grandes titulares ahí que no, Tres Palmas lo que hace es trabajar para conseguir lo que tiene. Nada, nosotros no nos regalan nada, es puro trabajo, todo lo que hay es puro trabajo. Entonces, desde mi punto de vista, ya que estoy nervioso, no estoy acostumbrado a hablar en público. Ya les digo, el centro cívico que saben ustedes que solamente teníamos forjado aquellos pilares ahí desnudos, desde que se hacían la misa ahí, hasta hoy que tenemos el equipamiento que tenemos. O sea, todo ha sido puro trabajo desde el principio. Desde que él no está con nosotros, hace 10 años, hemos continuado con esa labor, con Juan Sanfer de presidente y de secretario, los compañeros Julio, mi mujer, en fin, compañeros de ahí, del barrio que siguen en la lucha, y por eso estamos en el nivel que estamos, que hemos continuado su trayectoria, su idea, su trabajo. Quiero agradecer aquí a Melo, que me salió la película grabada de televisión, que no la encontramos por ningún lado. Al final conseguimos esta película y la hemos podido tener, la grabaron ahí en el Ayuntamiento de Abril. Y la colaboración mía con respecto a la organización ha sido de ser el coordinador. O sea, yo soy el coordinador de todas las asociaciones. La Asociación Juvenil Metrópolis, que llevamos 20 años trabajando con ella. La Asociación de Vecinos, que yo he sido secretario sempiterno, no me quitan del medio. Yo quiero jubilarme y nadie me quita del medio. Y también, bueno, la comparsa Metrópolis, que estuvo 17 años trabajando mi mujer en ella durante todo el proceso de trabajo colectivo, el club de judo, el club de ajedrez, el club de baloncesto, el APA, en fin. Yo soy el coordinador de todo este tipo de entidades, la cual ha supuesto un beneficio para el barrio, tanto en cuanto son independientes todas. Y cada vez que sale una orden de subvenciones, pues ahí estoy yo brincado
para intentar sacar lo positivo para el barrio. Y de hecho, ahora me acuerdo con la señora esta aquí de Real de las Palmas, que hice un curso el año pasado para enseñar a asociaciones de vecinos para ese tema, ¿no? Cómo poder conseguir recursos sin necesidad de estar tocando a los políticos continuamente, sino documentándose propiamente cada asociación, y cuando son en orden las presenta y ahí se pesca. O sea, gracias a esa forma le he enseñado a pescar ya a unas cuantas asociaciones y espero que sigan así, que sean independientes de conseguir esos recursos. Acabo de darle a Rafael Lorenzo, le acabo de dar un proyecto ahora, por la asociación de él dice que quería presentar uno, y esa ha sido en gran parte de mi labor. Han pasado muchísima gente, la asociación juvenil, mi sobrino Lencho, esto va por familias también, o sea, la familia de mi cuñada Fefa, el sobrino, mi sobrino Cándido, o sea, son elementos que han estado ahí, que desde niños que estaban ahí en la película, pues han vivido el trabajo que se ha hecho durante estos años y se han incorporado a ellos. Y gracias a ellos, pues se ha hecho lo que comento, la posibilidad de hacer varias organizaciones. Esas organizaciones yo las coordino y todos los recursos que vienen a parar allí es gracias a ese trabajo. Un gran colaborador nuestro, por supuesto, Carlos Suárez, que siempre lo llamo y le doy el coñazo y siempre pues, nos apoya y se queda el beneficio ahí en ese barrio. Yo no sé cuánto, a mí el dinero al final es lo de menos, porque nosotros si vamos a poner toda la pasta que hemos sacado con estos sistemas, ¿no? va a ser mucho dinero, porque hasta me daría vergüenza de sumar todo eso, ¿no? Pero ahí está el trabajo, ahí está manteniendo el trabajo continuo, tanto lo que se hizo como lo que se hace, y es dificultoso, lógicamente, porque tienes que estar ahí permanentemente cuando sale una asociación, cómo meterte en ella, luego estás ahí siempre en vilo, ¿no? Y bueno, pero yo creo que vale la pena porque los resultados están ahí. Gracias a eso hay un montón de gente que ha pasado por el club de ajedrez, por el club de judo. Hemos tenido campeón con mi sobrino Lencho a nivel nacional de judo. En fin, Juan Semper es el presidente de la asociación, yo también presidente de judo. O sea, la organización funciona así, independientemente de cada una, nos reunimos para la fiesta, por ejemplo, llega un cartelito que quiera presentarse, se presenta, entre todos hacemos los actos de la fiesta, etcétera, etcétera. Y claro, todo eso, lógicamente, es un trabajo, no como decía el presidente de la verdad que nos regalan todo, sino al revés, lo trabajamos y gracias a lo que trabajamos, pues lo tenemos. En cuanto a cómo seguir este tema, pues en la misma línea, nosotros continuamente, cada vez que vamos a hacer algún tema, como la fiesta, pues lo ponemos en tablilla y la gente que quiera presentarse, pues se presenta y quien quiera colaborar, colabora y que no, pues se queda como hasta ahora. Hombre, la suerte que hemos tenido últimamente que se ha incorporado gente joven nueva, dos chicas que están de monitora de teatro y monitora de baile, de hip hop, y para mí ha sido una gran alegría, porque siempre que se incorpora gente, pues lógicamente quiere decir que estamos en la línea de trabajar para continuar con la labor que estamos haciendo durante todo este trayecto. Yo lo siento mucho, no soy muy buen retórico como Villares, pero bueno, un poco mi labor ha sido esta y continuaremos en el tema. ¿Vale? Muy bien, a continuación va a intervenir Laio Alvarado, que es abogado e hijo de Andrés Alvarado Jamil. Buenas noches a todos. Gracias por asistir a este acto de reconocimiento y recuerdo de la figura de mi padre. Quiero en primer lugar agradecer obviamente a los organizadores de este acto, tanto la celebración de este como de los próximos que se celebrarán en las próximas fechas. Agradecerles el hecho de nombre propio de mi familia, el hecho de que después de 10 años aún recuerden la figura de mi padre. Para nosotros realmente es un motivo de muchísimo orgullo y participamos encantados en todos los actos como este que se celebran. Respecto a la figura de mi padre, después de 10 años realmente existe una dualidad, yo creo que no solo en mí, sino también en el resto de mis hermanos, respecto a lo que es su figura. Por un lado, enfrentado a lo que es el personaje público, que lógicamente yo creo que cualquiera de sus camaradas podrá, digamos, configurar mejor que nosotros, en el sentido de que vivieron muchas de las experiencias que como persona comprometida políticamente vivió, participó en su momento. En este caso, en primer término, lo que fue la lucha de la clandestinidad,
su implicación política en la época del franquismo y incluso su condena y su cumplimiento de pena de prisión. Aquí nos encontramos, por ejemplo, Luis Alsop, yo creo que mejor que yo conoce lo que fue esa etapa, pero sí que me gustaría rememorar, por ejemplo, una entrevista que vi hace poco que le hicieron a mi tía Carmen, en la que Carmen Alvarado, hermana de mi padre, en la que efectivamente explicaba con todo lujo de detalle lo que había sido una primera intervención en casa de mi abuela, en casa de mis abuelos, con ocasión de, digamos, la implicación que en ese momento ya, a principios de los 60, había tenido ya políticamente mi padre, y lo que supuso en ese momento la entrada de la policía a un domicilio humilde en el barrio de San José y darle la vuelta a un caserío con la intervención a una persona viuda que en ese momento pues, se encontraba con sus hijos, todos menores, porque debo recordar que mi padre en ese momento era mayor y un poco el mantenedor de la familia. Pero insisto que yo creo que eso, todos sus camaradas lo conocen mejor, porque algunos de ellos, entre los que insisto se encuentra mi tío Eliverso, pues lo vivieron en primera persona. Después también está dentro de lo que es este personaje público, su labor como compromiso social, su labor en Tres Palmas, en la que evidentemente se ha desarrollado y un poco ha detallado Bernardino, pero con exactitud lo que se desarrolló en esa lucha, que yo creo que estuvo un poco remarcada por su compromiso y su convicción de que también los trabajadores tenían derecho a contar con condiciones dignas de vida y que tras encontrarse en un barrio con unas dificultades tremendas, incluso de acabado, como bien conocen pues, todos los que están aquí, que muchos son vecinos de Tres Palmas, pues se supieron sobreponer a esa situación, fueron capaces de llevar a cabo una lucha que les permitiría finalmente contar con una vivienda digna, con un entorno digno, que bueno, que en definitivo vemos que constituye el barrio de Tres Palmas, que en su momento, y creo que sigue siendo hoy el referente, y fue un poco el referente de lo que era la lucha social en los barrios periféricos de la ciudad de la Palma de Gran Canaria. Eso en definitiva también yo creo que lo conocen mejor todas aquellas personas que vivieron con él y que evidentemente digamos, en los que se apoyó, los que contó, Julio Guillén, el propio Bernardino, Benjamín, muchos otros, Juan Hernández que salió en la película, y que convencidos de que efectivamente están haciendo lo necesario y lo adecuado, pues le siguieron con una absoluta fe y finalmente propició el que evidentemente se considera lo que desde mi punto de vista constituye un ejemplo de desarrollo de un barrio a través del esfuerzo de los trabajadores. Al margen de lo que es un poco la figura pública, que más o menos yo creo que lo que he comentado ya todos lo conocían, para mí también está la otra parte, que es la del padre, ¿no? Es decir, aquella persona que, bueno, en fin, desde muy pequeño pues me enseñó la pasión por lo que es la pesca, hizo sus intentos para que también me apasionara por el ajedrez con no demasiada fortuna, porque también como anécdota pues permitía que a pesar de tener esos compromisos ya como concejal, el ayuntamiento no fallaba a la hora de ir a recoger al instituto para evitar el que pudiera coger 2 o 3 juegos para ir hasta Tres Palmas, ¿no? Que a pesar de que en muchas ocasiones el coche estaba lleno antes de que yo llegara y se marchaba, pero bueno, que en verdad, la verdad que siempre tuvo para eso, no para cumplir eso. La persona que te daba la paga y también te entregaba el coche lleno de gasolina cuando íbamos a buscarlo y me facilitaba este tipo de cosas. Y después la constante preocupación que siempre sintió por todos nosotros, por todos sus hijos, siempre ¿verdad? Transmitida indirectamente a través del nexo común que era indudablemente mi madre María Jesús, ¿no? Su compañera María, como él le gustaba llamarla, y la que evidentemente siempre digamos, utilizó para trasladar su constante preocupación por nosotros, ¿no? En definitiva, esa es la persona que también para mí representa a Andrea Alvarado Manina, que es distinta quizás a la más conocida, pero que está ahí, es decir, la que es en definitiva mi padre, ¿no? Es decir, yo tuve la oportunidad de tomar, digamos, el último aperitivo con él, nos encontramos casualmente en el Monopoly el día antes de que falleciera y en ese momento me llamó mi hermano y me decía, siempre inquieto por transmitirme música y cultivarme un poco en lo que es la melomanía que él padece. En ese momento mi padre me decía que se sentía un poco culpable de que mi hermano tuviera este vicio por la música, ¿no? Pero bueno, pues bendito vicio porque la verdad que efectivamente nos transmitió a todos pues, su pasión por la música y por leer y por otro tipo de actividades. Y la verdad que en definitiva nunca estaré suficientemente agradecido de la labor que desarrolló como padre, más allá del ejemplo que supuso para todos nosotros, su figura como personaje público y la labor que desarrolló como persona comprometida, tanto política como socialmente. Muchas gracias.
noches. Gracias, Luisa. Bueno, compañeros, compañeras, camaradas, la verdad es que con un acto de estas características yo siento la necesidad de marcar una cierta distancia. Lógicamente ha habido toda una serie de años de vivencia y de compartir luchas con el camarada Andrés que han marcado mi vida, ¿no? Mis enseñanzas. Es decir, yo he tenido en mi aprendizaje como aprendiz de comunista dos maestros, uno que es Andrés Alvarado, ¿no? que conocí nada más llegar de Sevilla, que me avisaron ahí una reunión en la cantera y yo no sabía ni para qué, y bueno, hasta aquí. Y un compañero que fue concejal conmigo en Santa Lucía, Manuel Guedes, un trabajador de la construcción que también en esos años pues me enseñó lo que era la conciencia de la clase obrera y lo que era la lucha y el combate. Por tanto, digo que marcando un poco la distancia, porque evidentemente 10 años después afrontamos estas jornadas que hemos organizado, ¿no? Con la Asociación Vecinos Unidos y con la Juventud Comunista, que también tiene a Andrés como un referente histórico. Realmente el balance que tenemos que hacer de Andrés es el de un dirigente comunista que ha sido capaz de mantener consecuentemente sus posiciones en los momentos más difíciles, los momentos más difíciles desde el punto de vista de la lucha político-ideológica en este país, con todas las traiciones y abandonos que una tras otra se iban produciendo. Es decir, de los que están en la película que eran dirigentes, creo que no se salva ni uno, no sé si salvará alguno. Digo, desde el punto de vista político-ideológico, desde el punto de vista personal, de las difíciles condiciones de la lucha obrera y de la lucha de los comunistas y las comunistas en estas islas. Contra Andrés se desató en su momento por parte de la burguesía local una feroz campaña de descrédito, ¿no? Que utilizó de comparsa a elementos más débiles de la clase obrera, que se prestaron a ese juego, y contra él se desarrolló una brutal agresión, porque de lo que se trataba esencialmente era de intentar arrebatarle a la clase obrera de esta isla un dirigente de prestigio, un dirigente sólido, un dirigente firme y con capacidad de liderazgo, como era el camarada Andrés Alvarado. Solíamos decir en aquellos tiempos que cuando cumple los 50 años y no te has cambiado de chaqueta, entonces la burguesía te manda a los muchachos para intentar ajustarte las cuentas. A Andrés se lo mandaron y muchas veces, pero no consiguieron hacerle retroceder ni un milímetro atrás. Andrés se mantuvo siempre enormemente firme. Lo conocí en el proceso del inicio de la construcción del partido, otra vez, de la recuperación del partido marxista-leninista, y Andrés tenía una firmeza absoluta, una claridad de ideas de lo que era realmente el desarrollo de la formación capitalista, la barbarie brutal contra la clase obrera, la imposibilidad de que la clase obrera encuentre ningún tipo de acomodo dentro del sistema capitalista, y la necesidad imperiosa para la clase obrera y para este pueblo de avanzar hacia el poder obrero y hacia la revolución social. Eso Andrés lo tenía claro. Y como tenía eso claro, su actuación era absolutamente coherente con su ideología, con su pensamiento político. Andrés no aflojaba, no negociaba nada. Andrés no negociaba nada de lo que tenía que defender en nombre y en representación de la clase obrera de esta isla. Andrés tenía una tremenda firmeza que demostró en todas las ocasiones, en la lucha de la subasta, enfrentando una valentía impresionante esa lucha, es decir, porque claro, eso es más fácil decirlo ahora, pero claro, en aquellos años que el banco hipotecario te sacara a subasta 508 viviendas y hasta el día siguiente, el día previo a la subasta, seguir aguantando y diciendo aquí no vamos a pagar hasta que se reconozcan las deficiencias de calidad de construcción y se rebaje el precio en función de la deficiencia de calidad. Se ve una determinación y un coraje que evidentemente hoy algunos tratan de recuperar con la
plataforma antidesahucio y esas luchas que se hacen. No, pero es que en Tres Palmas se ganó. En Tres Palmas no echaron a la gente a la calle. Así que es que esos temas hay que verlos con la perspectiva histórica. Es decir, recuperar la concepción bolchevique de la lucha de clase, la concepción bolchevique de la lucha obrera, de que se lucha para vencer, de que se lucha para organizar el pueblo y apoyándose en el pueblo, obtener la victoria a pesar de que las fuerzas del enemigo sean muchísimo más poderosas. Ese es el elemento que determina. Es decir, esa imagen que nosotros vemos de Andrés ahí en esos sábados rojos, ¿no? Con el micrófono preguntándole a este y al otro, oye, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Por qué haces esto? Es porque Andrés cogió a todo un colectivo humano que llegó allí, que no se conocían, que no compartían tradiciones, culturas, etc. Y fue capaz de galvanizar a ese colectivo de 508 familias y convertirlas en un solo ariete para la lucha obrera y para la lucha popular. Ese fue el enorme resultado. Por eso se ganó lo de la subasta. Por eso se ganó la guerra del agua. Yo les digo a ustedes, lo de la guerra del agua es una de esas luchas de la clase obrera de esta isla que marcan absolutamente historia. Y para mí, personalmente, fue un aprendizaje extraordinario. Yo estaba en medio de aquello, más asombrado que otra cosa, digo la verdad. Yo era un aprendiz en esos tiempos y siempre me preguntaba, ¿no? Después de los días y días sin agua en las casas, ¿no? Donde la gente cogía alguna garrafa para subir arriba y para apañar un poco las necesidades familiares. Y yo cada noche que se iba a la asamblea me decía, pero la gente esta noche va a decir que ya no aguanta, ¿no? Llevaba 15 días, 20 días, bueno, prácticamente 70 días con el agua cortada por la socialdemocracia que gobernaba esta ciudad, pero sin embargo se resistía. Asamblea tras asamblea, noche tras noche, la gente decía que seguía la lucha, que no se rendían a pesar de la maniobra ya en ese momento del traidor Mauricio, que a través del grupo de las Filipinas empezó a tratar de rendir la guerra del agua, que no lo consiguió, en alianza con la burguesía, como siempre, y se demostró, y ahí jugaron un papel determinante las mujeres del barrio de Tres Palmas. Esa foto espectacular que hay ahí en la calle Abogado Manuel Hernández en Pedro Hidalgo, ¿no? Donde está la llave de paso y donde aquello ya era un cráter, ¿no? Donde están todas las mujeres y los hombres también ahí agarrándose para que la policía no pase por encima para volver a cerrar la llave de paso que se había vuelto a abrir después que el ayuntamiento la había hormigonado, la gente la había vuelto a romper otra vez para conseguir que el agua entrara al barrio de Tres Palmas. Eso lo hicieron las mujeres de Tres Palmas. Y eso lo hizo la dirección política y la concepción de clase y de conceptos de organización y de lo que vale la organización para la clase obrera en relación al Partido Comunista que siempre estuvo ahí dando la batalla de cabeza, dirigida esencialmente por Andrés Alvarado. Eso sí, sin lugar a dudas. Y ahí fuimos aprendiendo. De lo que se podía conseguir si hay confianza en el pueblo, si hay capacidad de organizar al pueblo y si al pueblo y a la clase obrera se le ofrece un horizonte claro y una organización de combate para alcanzar la victoria. Claro, ¿cómo no celebrar 10 años después la figura heroica del camarada Andrés Alvarado? ¿Cómo no proclamar sus enseñanzas y el reto que significa continuar, como queremos continuar todos los días, la tarea que Andrés nos enseñó que correspondía hacer? Y que además había que hacerla en todo momento y en todas circunstancias, fuera fácil o fuera difícil. Pero había que estar y había que mantenerse. Y había que ser leal con la clase obrera. Había que ser comprometidos y comprometidas con los trabajadores y las trabajadoras. Ese es el elemento que determina que Andrés Alvarado forme parte de la élite de la clase obrera de esta sigla. Con Isabelita Sánchez, es decir, con Pedro el Panadero, claro, con Armando León, evidentemente con Germán Pire, con Fernando Sagaceta, con tantos hombres y mujeres que nos marcaron aquí un camino claro.
Un camino, como recordaba Agustín antes, empieza con lo que él llamó asesinato legal de Juan García Corredera. Porque siempre que la clase obrera pierde a cualquiera de sus dirigentes, la importancia de la obra realizada se mide por la capacidad que tiene su figura de trascender el momento de su fallecimiento y seguir siendo líder y director y dirigente de la lucha de la clase obrera de ese pueblo. Ese es el peso político, histórico, estratégico de la figura de Andrés Alvarado. Y cuando hoy seguimos leyendo ese libro que en su momento publicamos con la colaboración del movimiento vecinal, con la colaboración de tantos hombres y mujeres que se implicaron en la publicación de ese libro, nosotros vemos la firmeza de Andrés, como Andrés a la hora de escribir no necesitaba grandes extensiones, como sus ideas claras, certeras, con una poca frase, eran capaces de radiografiar la situación y además de terminar siempre haciendo la propuesta organizativa de por dónde había que ir, por dónde había que caminar, por dónde teníamos que avanzar. Andrés evidentemente fue, como toda esa generación histórica, además ahí se compartieron, porque Tres Palmas hay que decir que ahí se compartió con mucha gente que coincidió ahí, ¿no? Es decir, ahí es el caso de Fernando Sagaceta, como decía antes, yo a Fernando lo conocí ahí, como el mismo caso del padre de Agustín Millares Sala, que siempre estaba también ahí participando en las actividades culturales, políticas, porque ahí no se distinguía lo cultural y lo cultural era político, lo político era cultural, donde ahí todo ese compartir y todo ese poder tener hoy, en el año 2014, la percepción de la gente que en este pueblo se mantuvo siempre leales a la causa de la clase obrera. De la gente que nunca le falló a la clase obrera. Porque claro, la lista de los que sí fallaron es bien larga, es bien extensa, pero a eso nadie lo va a recordar nunca. Son de las figuras. En la historia hay algunos que brillan mucho porque el sistema las hace brillar, porque es muy útil, pero que luego cuando fallecen nadie se acordará de ellos porque el pueblo no los va a recordar. Así nosotros podemos tener un García Márquez que nos deja toda su historia y evidentemente el mundo entero se conmueve, y habrán otros escritores de esos que publican y venden muchas cosas que el día que se mueran ni nadie lo va a recordar, ni nadie se va a conmover, salvo su editorial que gana mucho dinero con ellos, ¿no? Los dirigentes de la causa de la clase obrera, de la lucha por el socialismo y el comunismo son exactamente iguales, porque todos los días esa lucha nos pone a prueba. Y hasta el final nadie puede decir que cumplió correctamente con la tarea que le tocó. Y la gente que cumple, evidentemente empiezan a formar parte de un acumulado histórico. Nosotros hoy, para luchar contra esta crisis brutal en la que nos tiene enterrado el sistema capitalista, contra la miseria y el hambre que hay en los barrios de estas islas Canarias, contra el fracaso absoluto de la juventud a la que condenan hoy el capitalismo a toda una generación de gente joven, lo que tenemos ahí es eso. Lo que nos dejaron, si ustedes quieren, por situar una referencia cercana, lo que nos dejó Fernando Sagaceta, lo que nos dejó Agustín Millares, lo que nos dejó Pedro el Panadero, que para este partido fue un hombre ciertamente entrañable, y tantos otros y otras, pero en lo particular y hoy aquí lo que nos dejó Andrés Alvarado. Y hoy seguimos la lucha que él desarrolló a lo largo de toda su vida, con mejores condiciones, con más determinación, para sacar a la clase obrera de estas islas, de esa posición de debilidad que se expresa en este pasado 1 de mayo, con esos sindicatos incapaces ni tan siquiera de colocar un cartel en la calle llamando a la manifestación, y que lógicamente se traduce en una escasa movilización social,
y que plantea enormes retos a la clase obrera. Yo recuerdo que Andrés hizo una de las cosas también que nunca se han hecho aquí en este país, que fue que como la cooperativa era una cooperativa y no era para hacer negocio, cuando alguien se daba de baja tenía que devolver la vivienda a la cooperativa. Eso a Andrés le granjeó muchos enemigos, ¿vale? Y esa vivienda que recuperaba la cooperativa luego se adjudicaba a alguien que quería ir a vivir realmente a la cooperativa y quería la vivienda para vivir. Y a la gente se le decía, bueno, usted tenga en cuenta que usted recibe esto porque hemos hecho este tipo de gestión, entonces usted haga una aportación a la cooperativa porque usted es beneficiario de esto. Entonces llegaba alguien y aparte de hacer su cuota para la casa, entregaba 50 sillas para las actividades culturales o entregaba a otro tipo de equipamiento para el barrio. Es decir, ese concepto del valor social, del trabajo colectivo y de la corresponsabilidad del elemento colectivo es hoy la expresión de lo que es el barrio de Tres Palmas. Piensen ustedes que ese centro cívico, que aquí casi no se ve en el documental de hoy, pero que era una estructura de pilares y techos que a base de sábados rojos y después en la segunda etapa, como comentaba Bernardino, en determinados proyectos para ir financiando, fue el primer centro cívico de esta isla. Eso no existía en los barrios obreros. Cuando se hace el polígono Ginama, aquí está algunos compañeros que viven por allí, no había una sola tienda. Y eso era años después de lo de Tres Palmas. En Tres Palmas se hace el primer centro cívico. Se hace la primera biblioteca hecha a nivel de autogestión de barrio. En Tres Palmas se hace la primera guardería. En Tres Palmas se hace la primera asociación de consumidores. Con un tremendo, heroico trabajo, pero con una conciencia clara. Queremos construir otra sociedad. No queremos andar siempre luchando contra el capitalismo. Queremos arrasar con el capitalismo. Porque en el socialismo, ese es el principio. En el socialismo, ese es el principio. Es decir, el pueblo organizado, aprovechando el inmenso desarrollo de las fuerzas productivas para ponerlos al servicio de la mayoría social y no de las clases parasitarias que se enriquecen, como en esta crisis, a costa del hambre, de la miseria y del sufrimiento de una mayoría del pueblo canario. Camaradas, compañeros y compañeras, nuestro camarada Andrés Alvarado estará siempre luchando con nosotros por la causa de la revolución y de la construcción del socialismo en esta Canaria y en todo el Estado. Muchas gracias. Yo como miembro del colectivo de jóvenes comunistas, pues, me siento orgulloso de pertenecer a un partido de la juventud al que ha pertenecido el camarada Andrés y esperamos seguir su ejemplo. Y nada, y la pregunta es, que ahora que está de moda, bueno, ha ido tanto, pero el tema de Marinaleda, ¿no? Tanto hablando de Marinaleda, pues es la utopía, ¿no? Pero aquí vemos como en Tres Palmas la realidad es la verdadera utopía, ¿no? Porque muchos de aquí y en todo el Estado desconocen realmente lo que es la Marinaleda, ¿no? ¿Cómo es posible un obrero en Marinaleda que cobre 1.500 euros y un vecino de otro barrio, de otro pueblo, esté en paro, que no tenga casa? ¿Cómo es posible eso? Me gustaría que Carmelo, sobre todo, me explique cuál es la diferencia entre estas dos utopías, ¿no? Bueno, simplemente eso. Bueno, yo creo que quizá plantea un tema que habría que desarrollarlo un poquito. Yo creo que la diferencia entre lo de Marinaleda y lo de Tres Palmas es que Tres Palmas es una lucha esencialmente autónoma de los trabajadores y las trabajadoras
que confronta en esa guerra del agua, que confronta en ese tema de la subasta, desde posiciones propias de la clase obrera. Y ese otro proyecto, Marina Leda, tiene toda una serie de concomitancias con posiciones de gestión del sistema, que se vuelven cómplices de ciertos aspectos de la gestión del sistema, que no es un movimiento independiente como era este de Tres Palmas. Es decir, a Tres Palmas, en esta etapa que vemos aquí, quienes van son los dirigentes obreros de ese momento. Es decir, no va a otra gente. Teniendo, como tiene la visión de Tres Palmas, el sentido del colectivo diverso que son sus habitantes. Andrés tiene ahí una especial sensibilidad, por ejemplo, con los cristianos, y ahí se dice la misa en todos los sábados en esa estructura del centro cívico, precisamente por sensibilidad. Y hay sectores de los cristianos que colaboran ahí. Pero todo el movimiento de Tres Palmas tiene una virtud esencial, que es un movimiento autónomo, independiente, donde no va nadie. Bueno, yo recuerdo una anécdota que a mí esa que me dejó asombrado también, que fue cuando Armando León le entrega a Fernando Ortiz, que era el último alcalde del franquismo en esos tiempos, el manifiesto del Partido Comunista, todavía en la clandestinidad. Yo casi que me tragara la tierra, porque en aquellos tiempos y tal, y Armando León, con esa cosa que tenía, le dice, no, yo le quiero dejar a usted un documento y tal. Fernando Ortiz tenía ese alcalde que tenía ese carácter bonachón y tal, que quería acercarse bien con la gente, y Armando, que nunca se quedaba atrás en la jugada, agarró y todavía sin legalizarse, el PCE agarra y le entrega el manifiesto muy delante del grupo de gente que estábamos ahí. Es decir, esa posición era una posición absolutamente vinculada desde el movimiento obrero, que tiene una continuación en un movimiento que dice, bueno, Bernardino decía que alguna gente ha financiado proyectos ahí, pero que es porque eso lo impone Tres Palmas. Eso lo impone. Si Tres Palmas gana el premio a los barrios que se da en su momento, ¿en qué año, Bernardino? 80 y 90. Sí. Y en época de Juan Rodríguez de Este, que Andrés lo tenía en el centro de la Diana con la guerra del agua, pero tienen que hacer un reconocimiento de lo que es Tres Palmas, y en un concurso de barrio gana ese premio. Entonces, ese carácter que siempre mantuvo a Tres Palmas absolutamente independiente de cualquier estructura de poder, desarrollando su propio proyecto, yo creo que es lo que diferencia de ese otro tema que tú planteas, y que había que analizar de todas maneras de manera más amplia que lo que hay aquí. A lo mejor en el debate del día 19. Bueno, yo un poco quería recordar a camarada Andrés. Yo por ser día de barrio de la Isleta, no sé si voy a poder hablar, y nos unió, nos filtró en la sangre ese afán de trabajar por los trabajadores y por hacer un barrio digno de lo que nosotros queríamos. Yo estuve con Andrés los 4 años que estuvo en el consistorio como concejal, junto con José Villegas, para descanse también, y era el único departamento de concejalía que se mantenía abierto la puerta para que fuera todo el mundo, de todas clases. Allí no mirábamos si era comunista, si no era comunista, si era de aquí, si era de allá. La anécdota que tengo de muchas, pero de esta que me acuerdo bien, una señora sobre unos 80 años que estuvo todo un día o 2 días pidiendo una documentación, que ya había fallecido el marido, y la pobre buscándola en el ayuntamiento, la mandaban para arriba, la mandaban para abajo, hasta que la vimos en el pasillo y entró. Y estaba el compañero que era Utrera,
y le preguntó que qué deseaba. Y él que estaba buscando un papel que necesitaba de su marido y todas esas cosas. Bueno, pues Andrés no lo pensó 2 veces, se levantó de allí y se fue a hablar con el secretario, en aquel momento Juan Rodríguez Rincú, y en 24 horas apareció el papel. Decía Andrés, lo que decía es que estaba al servicio de los ciudadanos, no estaba al servicio de nadie más, sino de los ciudadanos que necesitaban cualquier cosa en el ayuntamiento. Como dijo Vladi antes, que lo iba a buscar en ese coche, si el Mini hablara, lo que nosotros trabajamos con ese Mini, cuando teníamos la sociedad de consumidores, a las 6 de la mañana había un grupito, pues íbamos al Mercado de Las Palmas y venía ese Mini que hasta la chapa del coche rozaba el suelo, porque veníamos cargados para abastecer ese pequeño comercio que teníamos allí para nosotros, para nuestra gente del barrio. Y como eso, muchísimos más. Es decir, yo creo que la figura de Andrés hoy es respetada en Las Palmas de Gran Canaria, tanto a Bernardino como a mí, en los centros oficiales que vamos, cuando hablamos de Tres Palmas, no se ponen firmes porque no lo permitimos nosotros, no, pero sí nos respetan, nos atienden, y lo que siempre hemos conseguido, lo hemos conseguido gracias al trabajo que se ha hecho en Tres Palmas, que no se ha hecho de la noche a la mañana y con ayuda. Y con referencia a lo que tú acabas de decir, Carmelo, de Fernando Ortiz, fue el único, fíjate tú que era el franquismo, y fue el único alcalde que nos apoyó a nosotros con camiones de cemento, con camiones de bloque, y en una fiesta, no sé lo que hicimos ese sábado rojo, que hicimos una fiesta, una comida o algo, ¿no? Apareció Fernando Ortiz con su coche oficial y subió arriba y allí se puso con nosotros, y Armando León, como era Armando León, pues empezó a echarle en el vaso, y aquel hombre pues ya vería cómo terminaba, hasta que yo estaba en la puerta, me vino el chofer, el policía del coche oficial de él, y me dijo que le dijera que la mujer estaba preocupada, que por favor, que le estaba esperando. Bueno, la contestación que me dijo Fernando Ortiz, dice: dile al guardia que se vaya y que yo no le diga a mi mujer que la voy a ir mañana. Eso fue así, es decir, un alcalde franquista como Fernando Ortiz. Y aparte de la guerra del agua, Andrés se las tuvo en los 4 años que estuvo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se las tuvo duras de velar con Juan Rodríguez Toreste. Y se le ganó la guerra del agua porque Andrés no dio ni un paso atrás en esa guerra del agua. Eso es uno de los méritos que tiene Andrés, como la subasta y como otras muchísimas cosas que dejó en nuestro barrio, y que un grupo de gente estamos siguiendo, llevando el trabajo que nos dejó Andrés. Aquí creo que había antes una mano levantada, y por aquí también el señor. Por favor, seamos un poquito breves, porque no nos quedan tantos minutos para que... Sí, yo lo único que quería era agradecer a la figura de Andrés Alvarado, porque fue no solo un referente como referente comunista, sino referente en la lucha vecinal. Yo pertenecí a un movimiento vecinal en Guinama, el cual él fue el gran referente del movimiento vecinal de Guinama, tanto en la lucha del agua hacia adelante, como en tratar de buscar los servicios sociales que se consiguieron en el año 84. Él fue, y Tres Palmas, el gran referente que nosotros tuvimos para, de su trabajo, de su legado, copiar su trayectoria y luchar para conseguir lo que conseguimos.
y en ese referente seguimos estando y creo que debería de ser ejemplo para toda la ciudadanía. Y gracias a Andrés Alvarado por haber existido. Bueno, yo nada más quería comentar que como se ha hablado aquí de la labor de Andrés con la clase obrera, no quisiera obviar la labor de Andrés también con lo que hizo con los hermanos. No, yo no puedo olvidar que mi hermano Domingo estuvo bastante tiempo, porque nosotros no hablábamos de política debido al miedo justificado de mi madre, y que cuando mi padre murió, a pesar de que en esta familia todos éramos de izquierda, cuando mi padre murió nosotros los hijos éramos pequeños, éramos muy jóvenes, y entre la muerte de mi padre y la llegada de la policía a casa de Andrés, que fue cuando despertamos, pues Andrés hizo a partir de ahí una labor con los hermanos que no quisiera obviar en la historia de Andrés. No puedo olvidar, les digo, que mi hermano Domingo, por ejemplo, estuvo pues bastante tiempo en prisión, preso político, y que le rompieron un oído a la salida de la prisión. A partir de ahí, estuvo enfermo de ese oído, no recuperó el oído en toda la vida que tuvo. Tampoco puedo obviar que mi hermano Agustín también pasó como preso político por la prisión. Y aunque no se lo crean, mi hermana Ana, pasó también por prisión, aunque no fuese poco tiempo. Entonces, pues, quisiera eso, que Andrés hizo una labor pro-comunista con los hermanos, impresionante, ¿eh? Lo digo también. ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Yo quería comentar que en el acto yo sé que se ha centrado mucho en la figura de Andrés con respecto al trabajo en el movimiento vecinal y en concreto a Tres Palmas, ¿no? Y claro, es un acto que tiene limitación en cuanto al tiempo, porque lo que es la trayectoria de la figura de Andrés es muy extensa, desde la época de la clandestinidad, del trabajo en el movimiento vecinal, y también, como no, en el trabajo a nivel institucional cuando fue concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas. Y es en ese en el que me quería referir en mi intervención, ahora más en concreto, por el hecho que a mí siempre me llamó mucho la atención de Andrés y de lo que he leído a través del libro que editó el partido Comunista del Pueblo Canario, en base a los escritos cuando era concejal del Ayuntamiento. Un hombre que, estando en una institución, tuvo la firmeza de trabajar para el pueblo y con su propia ideología sin venderse para nada, cosa que en muchos casos en la historia hemos visto de otros que han entrado en las instituciones y luego se han apoltronado y se aprovechan de ese cargo para mejorar sus condiciones de vida, económica y demás, y Andrés no. Andrés fue concejal y el hecho mismo de que no saliera de un barrio popular de Tres Palmas, sino que como concejal siguió viviendo en el barrio popular de Tres Palmas, y cuando estaba en la tribuna en esa institución lo que hacía era denunciar las políticas de corruptela en los planes urbanísticos que se daban en aquella época en el ayuntamiento, da el ejemplo vivo de lo que fue la firmeza de Andrés en su posición política e ideológica de denuncia contra todas esas políticas de corruptela. Él no se corrompió, él denunciaba las políticas de corruptela, y he de resaltar eso, los escritos que yo he leído con respecto a aquella época en que estuvo como concejal, ¿no? Y entonces yo diría que para entender la figura de Andrés, esa frase que muchas veces hemos oído de que vives como piensas o pensarás como vives,
Él vivió como pensaba y actuaba como pensaba y nunca se doblegó. Yo, por mi generación o por la edad que tengo, no lo conocí en profundidad, aunque sí tuve algunos encuentros con él cuando el tema de los actos de Corredera, que le hicimos una entrevista. O me acuerdo que cuando en la casa llegaba por el tema de la finanza del partido, pues tropezaba con él y hablaba algunas palabras, pero a mí me causaba una impresión de ser un hombre de un carácter fuerte. Pero con el tiempo y con lo que he leído y con lo que he sabido de Andrés cuando he estado militando en el partido, ese carácter fuerte era un carácter de firmeza. Es decir, de no doblegarse, de mantener los principios en el sitio donde estuviera trabajando, si era un movimiento vecinal, si era una institución como el Ayuntamiento de Las Palmas, y eso es lo que a mí me ha aportado de Andrés, a pesar de que personalmente lo he conocido poco, pero en todo lo que he ido conociendo de los camaradas del partido y de sus propios escritos, esa firmeza y ese saber estar con su posición ideológica sin dejarse vender, ni doblegarse, ni hacer concesiones, es lo que yo admiro personalmente de Andrés. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Bueno, pues vamos a ir cerrando el acto. Sí que me gustaría que me acaba de pasar la chuletilla, compañeros. Recordarles que hemos hecho un Facebook con todos los actos del homenaje, donde iremos colocando las cosas, por si se quieren mantener al día a través del Facebook, y emplazarles ya a la siguiente actividad dentro de lo que son los actos del homenaje, que sería el sábado 21 de junio a las 9 de la mañana. Estaremos realizando ese mural comunitario en el que se rendirá homenaje a Andrés, y como les comentaba antes, una de esas luchas que fueron importantes y en las que él estuvo permanentemente dando la batalla, era la recuperación de la Casa del Niño como centro sociocultural para el Cono Sur. Así que esperamos vernos a todos y a todas el sábado 21 de junio en el muro de La Plata, en la parte de abajo de Loreto Hispano. Muchas gracias.